Hola, ¿cómo están? El día de hoy escogí un tema que está en el foco de la discusión y se me hace un muy buen tema por lo polémico para hacer un ejercicio de conciencia. Vamos a hablar hoy del cannabis y vamos a hablar del cannabis de manera responsable, pero sobre todo de manera muy objetiva. Entonces, aquí lo que les pido es quitar todo juicio que venga de antes y toda idea preconcebida, porque les voy a dar datos que van a romper, obviamente, con mucho de lo que se cree acerca de esta planta. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. ¿Por qué se prohibió? ¿Por qué se prohibió la planta del cannabis originalmente? La respuesta inmediata de cualquiera sería porque es mala, porque hace daño. No, de hecho no tuvo nada que ver con eso, sino todo lo contrario. Se prohibió porque es muy buena y es muy buena para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Tú puedes hacer papel a base de cannabis. Entonces por ahí había un magnate de la industria del papel que le estaban comiendo el negocio. Se dice que más o menos tú puedes producir entre 4 y 7 veces a una superficie dada la cantidad de papel que producirías cortando arbolitos. Y además cortando arbolitos, que es malo, ¿no? Pero a este señor no le importó, estaba muy bien conectado con gente del Congreso de Estados Unidos. Pero no fue nada más eso. Hubieron otras industrias involucradas en esta decisión, como cuál, el nylon, por ejemplo, empresas muy importantes que siguen activas todavía ahora, que comercializaban nylon, también les estaban comiendo el negocio. Una muy importante, fíjense, y muy mafiosa. Cualquiera que se quiera meter con esta industria le ha ido muy mal en la historia. Combustible. Se puede sacar combustible a base del cannabis. Tú imagínate, ahorita lo podemos ver, ¿no? Cualquiera que compite con la industria del petróleo, así sean energías limpias que le hacen bien al planeta, hay toda una mafia protegiendo que sigamos consumiendo petróleo. Y una muy obvia, a ver, piénsenle tantito, pues la farmacéutica, porque siendo una planta, y ya hablaremos de la medicina canábica que tiene muchísimas propiedades, el hecho de que tú tuvieras una plantita en tu casa que no pueden ellos patentar, no le pueden echar sus garras, los dejaba fuera del negocio. Ya hablaremos mucho más profundo de ese tema al final de este video. Pero todo esto, movido en el Congreso de Estados Unidos, debemos acordarnos que todo esto de la prohibición empezó en Estados Unidos. Después Estados Unidos fue presionando a los demás países para que entraran en esto. Y vino Richard Nixon con su nefasta guerra contra las drogas. Imagínense, Richard Nixon, ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Por tramposo lo acabaron sacando de la presidencia de los Estados Unidos. Esa guerra contra las drogas, que está comprobado que no logró absolutamente nada, bueno, sí logró una cosa, hacer más narcotráfico y hacer más mercados negros, porque nunca logró que hubiera menos abasto, o nada de eso, nada de eso. Entonces, cuando la prohibieron, la pusieron incluso en una categoría que en Estados Unidos se llama Schedule 1, o sea, la categoría 1, en donde pones a todo lo que no tiene absolutamente ningún uso, no tiene ningún beneficio y al contrario, solo es perjudicial. Así la catalogaron. Mañosamente, ¿qué lograban con esto? Que no pudiera haber investigación al respecto. O sea, si tú eras un científico, estabas en tu laboratorio y querías hacer investigación para ver qué beneficios podía traer la planta, no se podía. Era ilegal porque era Schedule 1. Ahí estaba la trampa, ¿no? Y con esto, pues evitar
todos los argumentos en contra de una prohibición, ¿no? Vinieron después los 60s, ¿no? Bueno, por ahí, por esa época, los 60s, ya sabemos todo lo que pasó en los 60s. Y los hippies se pusieron de pechito, además abusaron absolutamente de la planta y de drogas sintéticas y aprovecharon muy hábilmente para hacerle mala fama al cannabis y encasillarlo con un estilo de vida o con cierto estrato de la población y le hicieron todo un marketing negativo alrededor, cosa que todo el mundo se tragó, ¿no? O sea, viene del sistema, de un sistema manipulador que había prohibido la planta por fines puramente económicos y la gente se comió esa versión y ahorita te la repiten tal cual, ¿no? Es calca de todas esas campañas de desprestigio. Recuerdo una película de cannabis medicinal en donde está un farmacéutico de hace muchos años. ¿Se acuerdan que la gente iba a las farmacias y ahí les hacían un preparado, ¿no? Y estaba hablando este farmacéutico o boticario, ¿no? Ibas a la botica y el boticario te preparaba algo para tu enfermedad. Y estaba explicando de una medicina muy buena que estaba hecha a base de cannabis y alcohol. Entonces la tenía que vender por abajo del agua porque era ilegal. Y tú dirías, claro, pues el cannabis es ilegal. No, no era el cannabis el que era ilegal, era el alcohol, ¿no? ¿Se acuerdan de la prohibición del alcohol? ¿Se acuerdan que tuvo resultados nefastos y que no se logró nada más que matanzas, balaceras, Al Capone y que lo acabaran quitando? ¿Qué pasaba ahí? El alcohol era malo y lo prohibieron, pero luego lo hicieron legal y entonces ya en automático es bueno. Pues no, realmente no. Si comparamos el alcohol con el cannabis, el alcohol se lleva de calle a la planta que tiene muy poquita toxicidad, muy bajita toxicidad. De hecho, no es posible que tengas una sobredosis por cannabis. No es posible. Te tendrías que fumar como 2000 cigarros en un día. O sea, no te puedes matar a fumadas, pero sí te puedes matar con el alcohol. Y es de hecho muy fácil. El alcohol es causante de millones de muertes, ya sea por daños al organismo, ¿no? Por accidentes, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso que es el alcohol alrededor del cual la gente organiza su vida social, ¿no? Típico, comida el sábado, ¿quién trae las chelas? ¿Quién pone los pomos? ¿Quién? Comida de trabajo, no, tuve que tomar porque pues se me iban a sentir mis clientes, ¿no? Entonces tuve que tomar con ellos y eso que como es permitido, es legal y todo el mundo organiza, o casi todo el mundo organiza su vida social alrededor del alcohol, pues resulta que el alcohol es nefasto y que no tiene nada que ver con los efectos que pueda tener el cannabis. Ahora, como ya dijimos, afecta el hecho de que se libere y que sea descriminalizado. ¿Va a afectar el abasto? No. Realmente, miren, cualquiera que quiera conseguir cannabis ahorita es muy fácil, es muy fácil. Pero lo que sí va a pasar es que puede venir de fuentes responsables y de genéticas buenas y cuidadas que son cultivadas de manera orgánica y no que vengan de un mercado negro que quién sabe qué trae y quién sabe qué le pongan para que te enganches. Eso es diferente, ahí no estamos hablando de cannabis, ahí ya estamos hablando de quién sabe qué cochinada que te están vendiendo y que sí puede tener efectos muy graves a la salud. Entonces por ahí nos podemos dar cuenta que hay que fijarnos en diferentes cosas
cuando estamos hablando de este tema, que no son las tradicionales y no son de las que te van a hablar. Les voy a enseñar algo que es mortal. Lo tienes en tu casa. Es más, tus hijos tienen acceso. Muy fácil. Es mortal. No, Juliet, ese es un cuchillo para cortar el pan. Ah, o sea, yo le puedo dar un mal uso y puede ser mortal. Pero si lo uso bien, entonces no es mortal. Entonces lo que importa no es el artefacto en cuestión, sino el uso que le des. Ok, a ver, ya voy entendiendo, pero vamos a hacer otro ejercicio, vamos a poner otra cosa, algo que tienes en tu casa y que puede ser mortal. Las llaves del coche. Un coche. ¿Cuántos accidentes hay en coche? Millones de personas se mueren en accidentes de coche. Entonces ya sé, tengo una idea. Prohibamos los coches. Qué inteligente soy, ¿no? No, Juliet. O sea, no es el coche. Si tú le pisas a 200 y vas y matas a alguien, ese es un delito por el mal uso. Lo que se castiga en las leyes son los delitos que obedecen a una regla muy básica. No dañes a nadie. En tu actuar no debes dañar a nadie. Si tú le pisas a 200 a tu coche, lo estás convirtiendo en un arma mortal, muy peligrosa, ¿no? Pero no es el coche. Y nadie está pensando en prohibir coches. Porque además es un negocio, igual que el alcohol, negociazo, ¿no? También eso. O sea, oye, ¿por qué no prohíben el alcohol si es tan malo y causa tantas muertes? Primero, pues porque es un negociazo, también para los gobiernos le ponen un impuesto especial y todo el mundo gana, ¿no? Y no, a nadie le importa que te vayas y te mates por ahí con el alcohol o que te embrutezcas. Es más, eso conviene, que te embrutezcas. ¿Por qué? Porque al sistema no le conviene que pienses. Todo lo que te embrutezca está bien y es permitido, ¿no? Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que no se debe prohibir, no se debe prohibir. Eso es para tontos. O sea, si tú necesitas que papá gobierno o que alguien más te prohíba porque si no ahí vas tú y le das un mal uso, pues entonces nunca vamos a crecer en conciencia y nunca vamos a tener el mundo que queremos y vamos a seguir así. Ahorita no nos bastó con el coronavirus. Ahora hay gobiernos que son lo más inconsciente que hay, que están hablando de presumiendo sus ejércitos, ¿no? Hagan de cuenta como un bully en secundaria, ¿no? Que echa bronca y te presume. Igual, entonces ya salió China diciendo, tengo el mejor ejército, estoy armando un ejército tremendo. Y entonces Estados Unidos contesta y Rusia también contesta, ¿hacia dónde vamos? O sea, no nos basta, nos tenemos que acabar autodestruyendo o vamos a cambiar al mundo haciendo estos ejercicios conscientes, ¿no? Entonces no se prohíbe. Cuando somos adultos, ojo, adultos, y no estoy promoviendo nada, no te estoy diciendo que uses nada, no necesitas usar nada, pero si somos adultos y le podemos dar un uso consciente a algo, no tiene que venir nadie a prohibirlo. Eso es una tontería rematada, ¿no? En donde le estás alimentando al sistema y dando poder para que siga actuando como sigue actuando, ¿no? Esto no es para menores, igual que yo no le daría el coche a mi hijo adolescente, ¿no? Esto tampoco es para adolescentes, pero sí puede ser utilizado por personas adultas que lo usen responsablemente. Ahora, cannabis medicinal, ¿no? Les voy a leer una lista de todo lo que puede hacer el cannabis.
que cuando tú te fijas en esto dices, híjole, ahora sí que ¿qué se fumaron esos que pusieron al cannabis en la categoría 1 como si no tuviera ningún uso? Propiedades del cannabis: antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsionante, relajante muscular, antitumoral, ojo, antináusea, antivómito, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico, antipsicótico, inductor del sueño, regulador de la inmunidad, antioxidante, preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia. ¿Cómo? A mí me habían dicho otra cosa. No te comas todo lo que te dicen. Analiza. ¿Y qué enfermedades se ha identificado que puede ser beneficioso el cannabis? Entre otras: epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, autismo, enfermedad de Crohn y otras intestinales inflamatorias, náusea, vómito, anorexia, acné, psoriasis, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, psicosis, adicción, insomnio, dolor crónico, migraña, fibromialgia, lupus, poliartritis reumatoide, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, osteoporosis, efectos de la quimio y de la radioterapia, VIH-Sida, estados terminales, glaucoma. Estados terminales, fíjense qué importante, ¿no? Se le ha negado a muchas personas que ya están en estado terminal la posibilidad de tener un paliativo para sus síntomas, especialmente para el dolor. Por esa neurosis, ¿no? Se ha privado a estas personas de una muy buena ayuda. Créanme, yo lo he visto, y cuando ya no se puede hacer nada y puedes aliviar a una persona de su dolor. Ahora, el componente que cura el dolor es el THC. El cannabis se compone de muchísimos cannabinoides, así se llaman los componentes, y es muy importante la sinergia que tienen estos componentes. Entonces el THC, que es psicoactivo y es al que la gente le tiene miedo, es un componente muy bueno y muy útil. No se crean esa versión de decir que solo el CBD tiene propiedades. Claro, el CBD es muy bueno, pero también es el CBN y también es el THC y todos los cannabinoides, y cuando hacen sinergia crean una muy buena medicina que no hay que tenerle miedo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con la medicina canábica? 1. Tenemos que involucrar a los doctores. Bueno, primero no tenerle miedo, ¿no? Pero involucren a sus doctores en la plática. Yo he visto gente que dice, no, pero ¿cómo le voy a decir a mi doctor? ¿Cómo no? Más bien, ¿cómo no se involucra tu doctor en esto? Hacia allá vamos, miren, ya esa paranoia y todas esas prohibiciones se están acabando en todos los países, especialmente en Estados Unidos, que inició con esto, se está abriendo de manera maravillosa. Involucrar al médico. Y médico que no se involucre en esto y que no quiera entender esta medicina, pues es momento de cambiarlo. Se está quedando atrás, se está quedando rezagado en cuanto a la ciencia, porque hay mucha ciencia, y esa es otra de las cosas. Los invito a investigar, a meterse a fondo en esto. También, no nada más el doctor, el veterinario, porque hay muy buena medicina para nuestros perritos, para nuestros gatitos. Lo mismo, involucrar al veterinario, involúcrenlos en estas conversaciones. ¿Qué es lo que está pasando con las leyes? Que lo están haciendo mal, ¿no? Lo van a aprobar mal, porque ellos están así buscando a qué compañía extranjera se lo doy para tener beneficio y cómo cobrar mis impuestos. No, aquí estamos hablando de una cuestión mucho más básica, fundamental, que son los derechos de la persona, y que es una reverenda idiotez prohibir la naturaleza, prohibir una planta. Mejor educa, mejor concientiza,
Pero los gobiernos no se dedican a eso, todo lo contrario, ya sabemos, ¿no? Entonces, aparentemente lo que están haciendo es dárselo a compañías extranjeras, que lo van a usar en procesos industriales, no van a beneficiar al campesino mexicano, eso no lo van a hacer, o a las personas que simplemente puedan tener su plantita o tener su medicina o su cigarro, si lo quieren usar para un uso lúdico responsable. Y les vuelvo a decir, responsable es el uso. A ver, es muy probable que no te pase absolutamente nada por fumar a menos que abuses. Si tú lo usas para no hacer nada y estar tirado en tu casa, pues lo estás usando mal, pero no es la planta, eres tú el problema. Si fumas y manejas, pues estás cometiendo un delito, ¿no? O sea, no lo vas a usar para manejar o para operar un paciente o para volar un avión, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Creo que ya, digo, si somos responsables, sabemos de lo que estamos hablando. Y eso le quitaría todo el negocio a personas que nada más se van a meter a comercializar, ¿no? A hacerlo con fines de lucro. ¿Qué es lo que pasa con esto también? Bueno, tengan mucho cuidado porque va a haber mucha gente ya ofreciendo. Ya ahorita la gente cree que ya se aprobó, no es cierto, todavía no está aprobado, hacia allá va, chafa, pero hacia allá va. Y te va a ofrecer lo que sea. La medicina canábica se estudia también, se estudia y se llega a medicamentos especializados y personalizados dependiendo de lo que tú puedas tener. El cannabis también tiene interacciones con otros medicamentos, razón por la cual tiene que ser bien llevado por especialistas que hayan estudiado el tema. Las personas que te lo venden en el tianguis ellas no saben, ellas te lo van a vender, te van a decir que no pasa nada. Efectivamente es una medicina muy noble, pero también tienes que tener cuidado porque tiene interacciones, ¿no? Entonces, no les creas, no compres esos productos que tienen un porcentaje ínfimo de cáñamo, que te lo venden como CBD, a precios estratosféricos groseros, absolutamente groseros, y que no te van a servir. Eso no sirve, esa no es la medicina, eso no sirve. Hazlo responsablemente, si lo abren bien como debe de ser, vas a poder ir a tu clínica en donde pueden llevar las cosas de manera responsable y profesional. Oye, ¿las adicciones es adictivo? A ver, no me hagan caso a mí. Yo me documenté, por ejemplo, con el doctor Gabor Mate. El doctor Gabor Mate es una persona muy interesante y es para mí la persona que más sabe de adicciones en el mundo. ¿Saben con qué cura el doctor Mate las adicciones? Con plantas. No me crean, averigüenlo. Y él te dice una cosa muy interesante. A ver, muchas cosas pueden ser y no ser adictivas. La respuesta es sí y no. ¿Puede ser adictiva la comida? Pues sí y no. ¿Puede ser adictivo el alcohol? Hay personas que toman alcohol, se toman su copita y nunca se vuelven alcohólicos, ¿no? Y hay personas que sí y se vuelven alcohólicos muy rápido. ¿Puede ser adictivo Netflix? Sí, ¿no? Puede ser adictivo una baraja, ¿no? Los juegos de mesa, las apuestas. Puede ser adictivo hasta algún comportamiento que te llena de químicos, porque nos espantamos de, ay, las drogas, pero vivimos en drogas. ¿Por qué? Pues porque nuestros cuerpos son químicos y estamos llenos de drogas, ¿no?
un comportamiento que te genere cierta sustancia y te vuelva adicto. Puede ser adictivo el trabajo, ¿sí? Y te puede matar, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que la adicción está en la persona, no está ni en la sustancia ni en todo lo que les mencioné. ¿De qué viene la adicción? Y hay que tratarlas de manera muy responsable. La adicción normalmente viene de traumas, posiblemente o mayormente en la niñez, y viene de dolores psicológicos que estás tratando de paliar por medio de una sustancia. Siempre que el consumo de una sustancia vaya relacionado a pagar alguna necesidad psicológica, cuidado, cuidado, así es como se generan las adicciones. Pero incluso el doctor Mate dice que no hay ningún estudio que demuestre que existan drogas puente, ¿no? Porque ese es otro argumento. No, el cannabis pues no te hace nada, efectivamente no te hace nada, pero es el puente para otras drogas. Para empezar, el cannabis no es una droga, es una planta. Una droga es algo sintético y que te puede causar algún daño, pero no existe eso. Volvemos a lo mismo. Las razones de una adicción o de algún comportamiento o de un mal uso se encuentran en la persona, no en el objeto en sí. Yo prefiero 1000 veces, y no estoy promoviendo nada, repito, es más, no uses nada, no lo necesitas, pero que si alguien va a usar, preferiblemente use cannabis que alcohol. Totalmente. Oye, ¿qué estás diciendo, Juliet? No, es que ahí están los datos, es una realidad. Todo lo que te dijeron fue algo que te creíste porque te lo dijo el sistema, ¿no? Yo te diría que lo que sea que uses, hazlo responsablemente nada más y sin abusar. Pero prefiero 1000 veces peace and love, ¿no? Y que peleen a lo mejor por parar una guerra, como fue la guerra de Vietnam. Qué locura, ¿verdad? Qué ocurrencia para la guerra de Vietnam. O luchar por los derechos civiles o los derechos de las mujeres. Oye, todo eso está vigente todavía, sí, fíjate, qué cosa, ¿no? Pero esa gente que se despertó y que luchó por cosas muy loables, que también después se equivocó y abusó y les dio pie para que prohibieran todo eso. Eh, Prefiero eso a gente envalentonada y agresiva por el alcohol. No me crean, háganse su propio juicio. Eh, por último, una cosa importante, no caigamos en pensar que todo lo legal es bueno y todo lo ilegal es malo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas muertes por el uso de medicinas legales. La crisis que hay por el uso de los opiáceos, que parten de que tú tienes dolor, vas con un doctor, te da una receta, te quita el dolor, pero es una cosa que trae lo que le dicen efectos secundarios. No es un efecto secundario, es un efecto directo de la medicina que te puede llegar a matar y que mata a mucha gente, un opiáceo. Créanme, eso sí se los digo por experiencia. Yo tuve una operación muy dura, con mucho dolor, en donde irresponsablemente me dieron un chorro de morfina y un chorro de tramadol, ¿no? Esto fue en otro país que curiosamente en ese momento el cannabis era pena de muerte. Fue un país en Asia, era pena de muerte. Pero con singular alegría me rellenaban de morfina que yo no sabía ni dónde estaba y de opiáceos, ¿no? Ahora, unos años después, el cannabis ya es permitido en ese país. ¿Qué pasó? ¿Ya se volvió bueno y antes era malo? Pues no, eso es lo que quiero transmitir. Sin embargo, cuando yo llegué y tuve la experiencia de dejar
esas medicinas me quería morir. Yo sentía que se me abría el cráneo del dolor de cabeza y hubo un momento en especial en que me faltó tanto el aire, no podía yo jalar aire, fue tanto, y era síndrome de abstinencia de esas medicinas, sentí que me iba a morir. Ahora sí que tanto esfuerzo y me iba a morir en un súper, así en el súper, de manera muy poco romántica me iba a morir. Y usan esas medicinas abiertamente, las receta el señor doctor, ¿no? Averigüen, lean un poquito acerca de la crisis de los opiáceos en el mundo. Por último, también señalar, se me olvidaba, que esto no tiene nada que ver con ningún partido político. A mí me choca eso. Y veo mucha gente que está diciendo, como ahorita están haciendo las cosas muy mal, ya ven, estos políticos malos están autorizando el cannabis, es parte de su plan maquiavélico. No, eso no tiene nada que ver. Por favor, no revuelvan cosas que no tienen nada que ver. Y de hecho lo están haciendo mal, o sea, pero todo lo hacen mal. Y esto también lo están haciendo mal. No tiene nada que ver con eso. Estos son derechos de la persona a experimentar. Incluso hay tradiciones en donde se experimenta con estados ampliados de conciencia y se utilizan plantas. Y está bien, porque es en un contexto muy positivo, muy cuidado, muy responsable, y hay tradiciones muy sabias, como se utiliza la ganja en la India para estos fines. En contra de eso, y ya tendremos algún video que hable al respecto, en contra de eso hay toda una guerra que se llama la guerra contra la conciencia. Porque todo lo que te suba la conciencia y te haga cuestionar al sistema, les da pavor. Pavor, ¿no? Y eso medio pasó en los 60. Entonces, investiguen. Lo único que les quiero decir es que hagan ese ejercicio de conciencia, que lo investiguen, que tomen sus propias decisiones para que, con este y con muchísimos temas, hay muchos temas con que se puede hacer este ejercicio para que seamos más conscientes y no satanicemos, señalemos y demás algo que puede ser tan positivo, que tiene que ser usado con el debido cuidado y con conciencia, ¿no? Pero bueno, un poquito más largo este video, era importante el tema, por favor reflexionen y si les gustó, compartan y bueno, sigamos en este ejercicio de conciencia. Muchas gracias.